La paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Hoy en este día quiero desearles un excelente inicio de semana, una semana llena de bendiciones, llena de fruto, llena de trabajo para la obra de Dios, para sus vidas, de abundantes bendiciones materiales. Que Dios siempre habite en ustedes, ¿verdad? Pero sobre todo eso, ¿verdad? Que haya esa comunión, esa paz, esa confianza, esa seguridad en Dios. Quiero compartir esta cápsula de bendición que se llama Somos lo que aparentamos. En esta cápsula es para todo aquel que conoce la palabra de Dios, empezando con su servidor, pastores, maestros, cristianos y pueblo en general, de cómo nos hemos desviado del camino, de que estamos enseñando lo que no practicamos, que nos hemos hecho cara dura, que le hemos fallado a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos predicado lo que no estamos viviendo, o que hemos enseñado a otros, pero no ponemos en práctica lo que enseñamos? Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 17 al 24, y quiero compartir el punto número 1. Para los que conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muchas veces nosotros los cristianos, los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, el autor y consumador de la fe, que sabemos que vino a la tierra para darnos la salvación con su sangre preciosa, somos piedra de tropiezo para los inconversos por nuestro mal testimonio. Le fallamos a Dios casi todo el tiempo, mentimos, aparentamos vivir una vida de santidad, pero la verdad es que no practicamos lo que enseñamos. El punto número 2. ¿Somos mejores que los inconversos? ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en Romanos 3, del 9 al 21? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto, desventura hay en sus caminos, y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Punto número 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar? Ahí en Romanos 3, 21 al 24 dice, del 3 al 29, capítulo 3 del 21 al 29, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica y el que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Nuestro Dios es el Dios de todos. Y no olvidemos, hermanos, lo que dice la palabra del Señor también, que por gracia sois salvos, ahí en Efesios 2 del 8 al 10, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, debemos de morir al pecado y el engaño.
La palabra del Señor dice ahí en Romanos 6, del 1 al 4, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, del 12 al 14, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y finalmente, hermanos, vivir bajo el Espíritu. En Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué podemos concluir de todo esto, queridos hermanos y amigos? Que si nosotros queremos realmente aparentar lo que somos, tenemos que aprender, hermanos, a ser justificados, ¿verdad? Y que solamente los que andan en el Espíritu, ¿verdad? Aprender a andar en el Espíritu para ser justificados, ¿verdad? Y no conforme a la carne. Señor, permite, Padre eterno, que a cada momento, Señor, estemos siempre asidos de tu mano, Señor, para poder hacer tu voluntad y poder ser ejemplo a otros de que estamos viviendo en santidad y en paz en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes.